Cada trabajador libremente puede escoger entre el régimen público o el régimen privado, el régimen público por Colpensiones y el régimen privado por fondos como Porvenir y Protección, que son tal vez de los más grandes. Y usted puede trasladarse cada 5 años si quiere, pero 10 años antes de pensionarse, o sea, 47 años actualmente para las mujeres y 52 años para los hombres, ya no se puede porque está muy cerca trasladar de régimen. Habrá que ver qué pasa con la edad de pensión porque eso lo van a modificar. Ahorita hablamos del tema. Cada caso es diferente, entonces revisemos un poco el tema de las pensiones con más profundidad. Lo primero sea resaltar que las pensiones no solo son de vejez. Todo el mundo cree que la pensión es para cuando uno llegue a viejito. No, las pensiones son un seguro también por invalidez o por sobrevivencia. Debe ser muy triste que una persona que trabaja independiente se muera, los ingresos que aportaba a su hogar se pierden y la persona no cotizaba nunca la pensión o cotizaba sobre el mínimo simplemente, dizque para no gastarse ese poco de plata, y entonces estaba acostumbrado a recibir 5 millones de pesos, pero se murió y ahí le quedó la pensión de sobrevivencia a su esposa, pero le llega el salario mínimo. Entonces, bueno, al menos ese estaba cotizando para pensión, pero la pensión es muy importante también porque es un seguro en caso de que usted llegue a faltar, su familia no le van a faltar ingresos, no será pues los mismos que usted devengaba cuando estaba vivo, pero va a tener una pensión de sobrevivencia, tampoco va a ser la misma cantidad de mercado, porque como usted se murió, ya no está comiendo en la casa, entonces ahorra plata. Y también puede llegar a suceder, nadie tiene la salud comprada, tiene un accidente, queda inválido, Dios no lo quiera, no puede trabajar más, bueno, quedó pensionado por invalidez. Entonces recuerden, la pensión no es solo por vejez, también es por sobrevivencia, piense en su familia, o por invalidez, piense en usted mismo. Pero todos vamos a tener alguna brecha pensional. Piense esto, si estamos hablando de una persona que fallece o queda inválido, más o menos, pues la base sobre la cual se le liquida, el índice base de liquidación, hoy por hoy es más o menos casi 2/3, para que se acuerden, 62.5% de la pensión, de la base de cotización, pero eso depende mucho pues del número de semanas cotizadas, o sea que una persona que ha cotizado, por ejemplo, durante 18 años, si le llegara a ocurrir esa situación con un ingreso de 5 millones, por sobrevivencia o por invalidez le estarían dando entre 1.800.000 y 1.900.000 de pensión, lo cual significa más o menos un 40% de lo que estaba acostumbrado a recibir, o sea que imaginémonos esto, usted es el único ingreso de su familia, usted lleva 5 millones mensuales a su casa para cubrir arrendamientos, servicios públicos, mercado, la educación de sus hijos, y usted fallece. ¿Qué va a pasar con su esposa y sus 2 niños? Van a empezar, y usted se ganaba, cotizaba sobre 5 millones de pesos, van a empezar a recibir 1.900.000 pesos. Usted iba manejando su auto, sufrió un accidente, quedó en silla de ruedas. No es que no pueda volver a trabajar, pero pues va a tener algunas limitaciones, igual le van a dar la pensión de invalidez. ¿Cuánto le van a dar de pensión? 1.800.000 pesos. Entonces, es bueno, sí, pero podría ser insuficiente. De ahí la importancia de tener ahorros y patrimonio para complementar esa brecha pensional. ¿Cómo funciona en el régimen público? Para uno pensionarse con el régimen público debe haber cotizado al menos 1.300 semanas. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, respecto al régimen privado, donde debe haber cotizado mínimo 1.150 semanas, y eso nos va a llevar a anticiparnos un poco a una conclusión a la que yo he llegado, y es que si uno gana menos de 2 salarios mínimos, casi que le conviene más el régimen privado que el régimen público, porque en el régimen privado necesita 150 semanas menos para pensionarse, y debido a la forma en que funciona esto, bien sea con el régimen público o con el régimen privado, la pensión le va a salir prácticamente igual, o sea, equivalente al mínimo en cualquiera de los dos, con la ventaja de que aquí se pensiona un poco antes. Una de las propuestas que hay es que estas 1.300 semanas suban a 1.500 semanas, y seguramente algo así va a ocurrir. Entonces, pues váyanse preparando para eso. La pensión va a depender del promedio de los ingresos de los últimos 10 años. Una de las propuestas que hay en la reforma pensional es que esto sea el de toda la vida.
Como ustedes pueden ver, todas las propuestas están orientadas a hacer que su pensión se reduzca para que muchas más personas se pensionen, pero se pensionen con lo mínimo. Bueno, entonces, hablemos de lo que hay ahora, le toman los últimos 10 años. ¿Cuál es el riesgo de que a uno, bueno, obviamente también le hacen un cálculo, ¿cuál de los dos es más alto? ¿El de toda la vida laboral o el de los últimos 10 años? Y a usted la base que le toman es el que le dé más alto de los dos, o sea que por eso no se preocupe. Sin embargo, siempre hay algún riesgo para que tengan presente de que uno en la vida a veces pues como que usted está en el máximo de su pedigrí profesional a los 50 años, trabaja con una multinacional. Yo he visto esos casos y francamente son muy, ¿qué será? Bueno, debe ser difícil. Trabajan en la super multinacional, tienen el superpuesto, el supercarro, la super casa, tienen a los hijos acostumbrados al super estándar. Él es un hombre muy importante para la empresa, prácticamente la empresa sin él no es nada. Y un viernes se encuentra a las 5 de la tarde que desde Chicago mandaron una carta diciendo que el puesto suyo está cancelado, que pase por recursos humanos, que ya, chao, muchas gracias. Y le dan la liquidación, así, sin previo aviso, y ríase usted qué problema para volverse a conseguir un trabajo con el nivel de ingreso y estatus del que tenía antes. Entonces, tratando uno de aguantar la situación, se termina gastando la liquidación o uno está lleno de deudas del BMW que tenía. Así que las deuditas se le comen la liquidación y uno, pues en medio de la desesperación porque necesita generar ingresos rápido, se emplea por un menor nivel de ingresos. Entonces, justamente los últimos 10 años de su vida termina cotizando sobre una base muy inferior y entonces termina dañando ese promedio de lo que iba a ser su pensión con el régimen público. O sea, el régimen público también tiene su riesgo. Usted puede haber ganado 10 años durante 20 años y usted tiene el superestándar y en los últimos 10 años de su vida ahí entre independiente, dando clases en la universidad y cotizando como mi Dios le ayuda y pasando con mucho estrés, logró cotizar sobre una base mucho menor, pues ahí se tiró el promedio. Entonces, toda la vida entregándole dinero al público para al final obtener una pensión bastante inferior a lo que usted esperaba. Entonces, ambos regímenes tienen sus riesgos, aunque sí es cierto que aquellas personas que no les ocurre eso, sino que logran mantener un buen nivel de ingreso hasta el momento en el que se pensionan, obtienen mejores pensiones en el régimen público comparado con el privado. Entonces, ¿cómo se liquida para que ustedes vean? Se coge ese promedio, se multiplica por el 65,50%, de ahí arranca, va subiendo un porcentaje hasta llegar máximo a los 75 después de las 1.300 semanas cotizadas. Por cada 50 semanas cotizadas adicionales le va subiendo algo más hasta llegar máximo al 75, 0.5 por cada salario mínimo que usted se gane. O sea que si usted gana bastante, vamos a colocar que usted se gana 20 salarios mínimos, Dios lo oiga, ¿cierto? Se gana 20 millones de pesos. 20 millones de pesos por el 0,5 significa 10%. Así que supongamos que usted trabajó toda la vida y usted logró el 75, que es el más alto. A 75% réstele 10%, 65% sobre el promedio, eso va a ser la pensión que usted va a obtener. Les voy a colocar este ejemplo. Recuerden que esta presentación yo se las voy a poner en mi página web para que ustedes entren allá y la descarguen si quieren repasar, pero aquí está un ejemplo matemático. Una persona tuvo un promedio de ingresos de 2 millones de pesos y entonces si hacemos el cálculo, 2 millones de pesos dividido sobre el salario mínimo le da 2.27, 2.27 multiplicado por 0,5 da 1,135, 65,5 menos 1,135 da 64,3, así que este va a ser el valor de su pensión, 1.268.000. Entonces de allí que así una persona se gane 2 salarios mínimos, su pensión por esta fórmula va a estar muy cerca de la pensión mínima, no importa en cuál de los dos regímenes cotice. Aquí está, por cada 50 semanas adicionales se le suma 1.5 hasta un máximo de 80.
Entonces me equivoqué ahorita cuando dije 75, y no, que es que es raro ver gente que llegue hasta el 80%, pero entre mayor sea su nivel de ingreso, mayor va a ser el descuento que le apliquen. Fórmula esta que en ningún caso nos puede llevar a tener una pensión inferior al mínimo. Entonces no importa qué dé, al final mínimo es el mínimo. Y bueno, y la pensión de invalidez que ustedes ya se las expliqué, si usted le califican una pérdida de su capacidad laboral igual o superior al 50%, entonces pues le van a dar su pensión de invalidez, que en todo caso tampoco podrá ser inferior al mínimo. Esto que acabas de ver, puedes verlo también en vivo, todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en nuestro programa de educación financiera virtual. Te esperamos.